Bienvenidos a un nuevo capítulo, Morir con Cero. Este es un temazo. Estuvimos leyendo un libro con mi gran amigo Víctor. ¿Cómo está Víctor? Bien, bien aquí Álvaro, bien. ¿Y tú qué tal? Bien, muy bien. Con controversia, porque estuvimos leyendo un libro que es tremendo. Se llama Morir con Cero de Bill Perkins. Bill Perkins era básicamente un gestor de fondo de energías. Eh, Tuvo muy buenos resultados como inversionista, le fue muy bien en su vida. Y además después se siguió en esto del desarrollo personal, también jugador de póker, etcétera, hartas cosas bien interesantes en su vida, y escribió este libro que se llama Morir con Cero, que son 10 capítulos muy interesantes que hacen pensar muchísimo. Yo me cuestioné en lo personal muchas de las decisiones que estaba tomando, me remeció en lo profundo de las entrañas, otros puntos en los no estoy de acuerdo en lo absoluto, pero muy interesante, así que harto que conversar sobre este libro. Así es. Y parte con una fábula que quizás muchos hemos escuchado, que es la famosa fábula de la cigarra y la hormiga, ¿cierto? Y cuenta la historia, bueno, la fábula dice que la cigarra en el verano, en la primavera, estaba bailando, viviendo la vida, despreocupada, mientras que la hormiga trabaja diligentemente para ahorrar para el invierno, para esa época difícil de la vida. Y que cuando llega el invierno, ¿cierto? La cigarra pasa hambre, sufre y la hormiga está tranquila. Pero nos deja una pregunta, porque la fábula siempre indica que la cigarra está mal. Pero él cuestiona esta fábula y dice, oye, pero la hormiga, si bien no pasó hambre durante el invierno, ¿cuándo disfruta? ¿Cuál es el momento para disfrutar de la vida y no solamente trabajar? Entonces, en realidad son dos extremos de una misma cara, que es vivir la vida y no preocuparse por nada más, pero también está el otro extremo de sobre cuidarse, sobre prepararse y nunca disfrutar. Entonces, encontré bien interesante esa forma de comenzar porque son dos puntos de vista que pueden parecer opuestos y ahí trata de como equilibrar y balancear estas dos posturas. Sí, po. De hecho, yo cuando leí esa parte, yo me sentía muy identificado en mi vida para atrás con la hormiga, porque básicamente mis últimos, no sé, 10 años han sido trabajar por cuenta ajena o en proyectos propios, ahorrar un montón, invertir un montón en inmuebles y acciones, pensando en este concepto de libertad financiera, que al principio no lo tenía tan claro, pero uno va pensando en esas cosas. Yo conocí el concepto, me empecé a obsesionar con el concepto de libertad financiera, y que iba a ahorrar, invertir el interés compuesto. Cuando entendemos la lógica del interés compuesto, cuando somos jóvenes, lo más importante desde esa lógica, de la lógica financiera, es invertir, porque eso tiene un resultado multiplicador por mucho tiempo, pero se contrapone con algunos puntos, y yo hoy día efectivamente miro para atrás y digo, mis últimos 10 años, salvo cosas muy puntuales, fueron muy parecidos todos los años, año contra año. Como ya no es el día de la marmota, pero es como el año de la marmota, ¿vale? Esos años que son todos iguales. Y piensen ustedes en su casa, hagan ese ejercicio de ver cómo han sido sus últimos años. ¿Han tenido experiencias vitales que recuerden, que sean gratificantes? Porque hay un concepto muy importante que toca en el punto 2, pero ya voy a llegar ahí. Pero es tremendo. Y a mí como les decía al principio, me estremeció. Mm. Sí, pues el primer capítulo se llama Optimiza tu vida y bueno, el autor lo que propone, Bill Perkins, es que maximicemos las experiencias de la vida. ¿Por qué? Y la verdad es que tiene mucho sentido. A mí también me tocó vivirlo y es el tema de que la mayoría de nosotros vivimos una vida como si nunca se fuese a acabar y la verdad es que lo único seguro que tenemos en la vida es que en algún momento nos vamos a morir. ¿Ya? Todos fallecemos y yo creo que nunca somos conscientes de eso hasta que nos toca vivir un evento. Yo en lo personal, bueno, mi padre falleció en el 2018, era algo que nunca esperamos, fue todo muy rápido y ahí te das cuenta de que cuando llega tu momento, llega y llega nomás, pues, o sea, nadie se puede librar por mucho que la medicina, la ciencia avance o por mucho dinero que tengamos, igual nos vamos a morir. Entonces, el recordar eso, de que tenemos este límite, no, nos hace quizás replantear ciertas cosas y es lo que trata de establecer el autor. ¿Ya? Eh, eso Sí, es de como la hecho, primera parte. de hecho la parte de experiencia es fundamental. Eh, Efectivamente, yo en lo personal voy a hablar por mí, creo que este libro al final hace mucho.
o te lleva mucho a reflexionar acerca de tu vida. Mm, Y dentro de los que son las experiencias, yo como les decía, he tenido en relación a las oportunidades que he podido tener, ¿vale? Por ejemplo, cuando era chico, a mí me ofrecieron la posibilidad de ir a vivir a Francia para dedicarme profesionalmente a algo que yo hacía en ese momento. Y me dijeron, oye, vámonos a Francia, a un rancho de esto, a entrenar todos los días. Tenía 22 años. Era un cambio completo de vida, o sea, dejar la universidad, dejar los papás, dejar un montón de cosas. Y me dio mm, susto y no fui. Tuve dos veces esa opción y las dos veces dije que no, por miedo, quizás estaba muy chico, no estaba preparado y todavía me pesa el qué hubiese pasado si lo hubiese hecho. claro. Y hoy día ya ni por si acaso haría eso. Entonces, son experiencias que uno va acumulando a lo largo de la vida y que uno se va arrepintiendo en muchos casos. Yo, por ejemplo, tengo esa espinita clavada. Tengo varias espinitas clavadas. Otra espinita clavada es, por ejemplo, con los compañeros de la universidad, que lo clásico era que los estudiantes de agronomía, entre comillas clásicos, fuesen a hacer prácticas profesionales, a recibir fruta en otros países. De hecho, Ya, después fue un dolor porque trabajando en la universidad, una de mis funciones era coordinar prácticas. Entonces, claro. apoyaba a los estudiantes en esa línea de irse a otros países, particularmente Nueva Zelanda, Mm, a recoger fruta. Y era una experiencia que yo no la hice en su momento, teniendo todas las opciones para hacerlo. Y también lo miro para atrás y digo, ¿por qué no habré hecho eso? Se dice mm, 3 meses a Nueva Zelanda, 2 meses a Nueva Zelanda a recoger fruta, y con lo que se ganaba allá, después los compañeros se iban a el sudeste asiático, etcétera. Entonces, claro, obviamente no es una experiencia generalizada para todas las personas, pero dentro de mi círculo, todos mis amigos de la U lo hicieron, todos, y se fueron en grupo y después tenían una cantidad de historias que contar, y yo no, porque estaba generando plata, estaba interés compuesto, o sea, mi pensamiento era, en el futuro voy a poder hacer este viaje de mucho mejor manera y todos los años. claro. O sea, Sí. es tremenda No, esa parte. es bien interesante lo que plantea, porque habla mucho de, bueno, vivir experiencia. Él dice que al final, y es muy lógico, de hecho, también nosotros hemos estado reflexionando mucho esto con mi señora y todo, y hablamos al final, ya cuando uno muere, ¿con qué se queda? No te quedas con Mm, el dinero, no te quedas con las posesiones, ¿con qué nos quedamos? Y generalmente, bueno, uno nunca sabe lo que viene después de la muerte, pero los recuerdos, las experiencias, la vivencia que uno tuvo es generalmente lo que uno atesora en generalmente sus últimos días, que de hecho más adelante habla sobre eso. Pero en el fondo la tesis principal de esto es que la vida consiste en la suma de nuestras experiencias. Y cuando lo ves así, eh, a mí por lo menos me hace mucho sentido. El no quedarse con esa sensación quizás de qué hubiese pasado si hubiese hecho esto, tratar de vivir una vida sin arrepentimiento, e incluso tiene un fundamento económico, este tema de morir con cero, que cuando yo lo leí, y yo como soy muy lógico y muy numérico, me hizo explotar la cabeza. Y es, si tú mueres con plata, significa que durante algún periodo de tu vida trabajaste gratis. ¿Por qué? Porque nosotros intercambiamos nuestro tiempo por dinero. ¿Ya? Supongamos que yo tengo un valor hora y supongamos que yo gano, no sé, $10 la hora o $50 la hora. Eso significa que si el día en que yo fallezca en mi cuenta corriente quedan, no sé cuántos serán, $100.000, esos $100.000 se traducen en X horas de trabajo que finalmente yo trabajé gratis. Y cuando, cuando lo puse así, lo bajé a números y más o menos hice una estimación, dije, oye, hay gente que a veces trabaja de más de un tercio de su vida para ganar un dinero o generar un dinero que nunca pudo utilizar. Y yo le hacía la analogía a mi señora, decía, es como comprarte 10 cervezas, te tomáis 3 y después te vais. Y las dejáis las otras ahí, botadas, sin que nadie siquiera las pueda utilizar. Incluso si es que alguien las toma, a lo mejor ya no van a saber cómo te sabieron a ti. claro. Entonces, esa relación numérica la encontré bien chora. Claro. Ahora, cuando yo leí esa parte, también dije, ok, esto es muy aplicable en la medida en que nuestros ingresos provengan del trabajo. Porque si nuestros ingresos Claro. no provienen del trabajo,
Y por eso es tan importante la parte de hacer inversiones también. O sea, yo creo que este libro está muy enfocado en la persona que trabaja mucho y que ahorra, no tanto en el inversionista, porque el inversionista al final del día busca muchas veces, acá en este canal nosotros dos buscamos mucho la generación de ingresos pasivos. Ah, Entonces, sí, eh, es que ese es un tema también. mm, Claro, obviamente el libro habla para un público más genérico, donde lo normal, lo habitual, lo esperable es que una persona trabaje desde que es mayor de edad quizás hasta que tiene una edad de jubilación. Claro, claro, nosotros en esta comunidad probablemente hay mucha gente que quizás busca esta independencia financiera y eso ya como que rompe, de hecho ya de base rompe todas las reglas del común de la sociedad. sí, absolutamente. Entonces, claro, todo Somos lo outsiders. descrito aquí siempre es la lógica de que uno está Mm, constantemente trabajando, hace una carrera, gana más, y finalmente llega a una edad de jubilación, deja de trabajar, tiene que claro. mantenerse y después en algún momento muere. Claro, sí. Porque a mí me pasó eso, leí esa parte y dije, esto obviamente es aplicable si es que estoy trabajando. Y me hacía miraba hacia atrás y decía, si toda mi vida estuviese trabajando como estaba trabajando en la universidad, sería un desastre. Sería un desastre. Entonces, ese punto fue uno que me generó distorsión, pero claro, lógicamente se aplica mucho más a la sociedad en su conjunto que a este pequeño grupo de personas que nos gusta esto de tener rentas que no provengan de nuestros trabajos. Sí, sí. De hecho, es difícil hacer esa, cómo encajo esta filosofía del libro con eso, Mm. porque claro, son como dos extremos también de lo habitual. Claro, exactamente. Y de ahí viene el capítulo 2 que está muy ligado, que es invertir en experiencias y en la generación de dividendos de los recuerdos. Concepto que es brutal, brutal. Ese a mí me voló la cabeza. Los Sí, dividendos de los recuerdos. Que, es tremendo. sí, que básicamente lo que plantea el libro es que todas las experiencias, y además hay clasificaciones de experiencias, pero no todas las experiencias valen lo mismo. Y te sugiere un sistema para clasificar las experiencias. Pero las experiencias que tú estás teniendo van generando per se nuevas experiencias. Por ejemplo, ¿a quién no le ha pasado de juntarse con amigos en un asado y conversar sobre historias pasadas? En mi grupo amigo era muy clásico. Nos juntamos a tomar una cerveza y uno inexorablemente terminábamos hablando de las borracheras de cabros chicos, de las historias que pasaron y de todas esas cosas. Y esas propias experiencias del momento te generaban estas nuevas otras experiencias gratificantes que era conversar, recordando eso. Correcto. Y ese punto es súper importante. ¿Cuántos dividendos en forma de experiencia nosotros estamos teniendo? ¿Cuántos recuerdos de cosas vamos teniendo? Y ahí está la clasificación de los tipos de experiencia. Y de hecho, hay una frase que encaja muy bien con esto y que yo la escuché una vez y ahora como que me la replanteé. Y es, por ejemplo, un viaje. Cuando tú viajas, lo vives tres veces. Cuando lo planificas, cuando lo estás ejecutando, lo estás viviendo y cuando lo recuerdas. Pero hay un detalle ahí. Cuando tú planificas el viaje, efectivamente lo haces una vez. Cuando viajas, el viaje efectivamente lo haces una vez, pero el recuerdo lo puedes hacer las veces que tú quieras. Y ahí ese es el concepto del dividendo de la memoria. Al final, en el momento consciente en el que tú recuerdas eso, recibes nuevamente ese recuerdo y lo vuelves a vivir y te genera las emociones que te generaron ese recuerdo y en la medida que tú lo vayas recordando, lo vas a ir teniendo. Entonces, si tenemos esta lógica y lo anclamos con algo que a nosotros nos gusta mucho, que son los dividendos, mientras antes mejor. Y mientras Claro, antes lleguen, mayor efecto van a tener a lo largo del tiempo. Porque no es lo mismo, y este también es la típica frase que yo también alguna vez me encontré diciendo, ¿no? Cuando sea libre financieramente voy a hacer ese viaje. Pero no es lo mismo, por ejemplo, vivirlo a los 60 años y tener, supongamos que mi fecha de caducidad a los 85. Tengo 25 años para cosechar esos dividendos de la memoria. En cambio, si esa misma experiencia la hubiese hecho a los 30, tendría 55 años para rememorar esa experiencia.
Claro. Y no, me voló la cabeza ese concepto, el dividendo de la memoria. Sí, pues es brutal. Fíjate que a mí me pasaba cuando yo viajaba, o iba a la playa o viaje al extranjero, etcétera, yo lo que yo cuestionaba, por ejemplo, que mi señora fuese tan buena para sacar fotos. O sea, oye, Claro. vivamos la experiencia, etcétera. Pero efectivamente son esas fotos y esas cosas las que después te generan esos recuerdos. Entonces, yo cuando leí el capítulo, armé secretamente, estos días he estado trabajando en un canal de YouTube personal, súper personal, puros videos ocultos, donde fui sacando fotos y videos de viajes anteriores. Y me fui Mm, armando videos, vacaciones tal año, tal cosa, para poder después recordarlo, porque por lo menos a mí me pasa que la memoria me es frágil en ese sentido. claro. Entonces, tengo los recuerdos, ya, no sé, fui a Cuba el año 2017. De hecho, yo estuve en Cuba cuando murió Fidel Castro. Ese es uno de los recuerdos que tengo de Cuba y que me traje un diario de cómo los cubanos exponían la muerte de Fidel Castro. Ese es uno de los grandes recuerdos que yo tengo de allá. Y o sea, pero aparte de eso, no tengo un recuerdo muy claro. Me acuerdo que Mm, en el hotel daban puras salchichas y porotos. Esa era esa era la comida. Pero no tengo claro. como momentos nítidos claros. Entonces ahora buscando, buceando hacia atrás, por suerte mi señora tenía fotos de esas y armé un grupo de fotitos y armé un video y lo tengo ahí personal para ir recordando esas cosas. Sí. Lo mismo como anécdota. Yo las fotos del matrimonio, yo me casé el 2019, abril del 2019. No las había visto nunca, les juro, nunca había visto las fotos del matrimonio. Yo tenía un recuerdo complejo del matrimonio, porque yo me casé, mi señora nos casamos un día sábado y el día martes siguiente atropellaron a una perrita que tenía, que era como una hija. De hecho, nos fuimos a la luna de miel súper tristes. O Sí. sea, hasta pensamos en posponerla. Entonces no tenía muchos recuerdos muy bonitos de esa fecha puntual y nunca había querido ver las fotos. Y vi las fotos, ahora cuando Víctor vino a mi casa de vacaciones, vimos las fotos. Y recordé que todas las fotos salía con la camisa afuera del pantalón. Claro, y me gustó ver las fotos, fíjate. Sí, po. A mí me pasa lo mismo, fíjate que también, ¿no? Y la foto y tantas fotos y la cuestión, pero nosotros tenemos en el living un photobook, que es como un libro con las fotos, pero no como el libro antiguo donde uno imprimía las fotos y todo, sino que es un libro donde van las Se fotos, imprimen. pero impresas, exacto, del matrimonio. Y cada vez que alguien nuevo va y no ha visto, o de hecho tenemos unos amigos hace 10 años que nunca habían visto el photobook y cada vez que, oye, uno dice, oye, ¿y eso qué es? No, son las fotos del matrimonio. Ah, qué bonito, veámoslo. Y tú te sientas y muestras las fotos y te acuerdas de ese momento, de lo que sentiste, de los que estaban ahí, quienes te acompañaron, personas que a lo mejor ahora ya ni siquiera ves, gente que no está y obviamente amigos que siempre han estado y siguen estando incluso. Y te genera recuerdos muy, muy bonitos. Entonces, yo dije, este photobook genera este tema de los dividendos de la memoria y también decidí, así como tú armaste este canal de YouTube, yo dije, ya, voy a armar algún photobook de experiencias que hayamos vivido y que para mí son importantes y que queremos recordar y en el viaje que tengo ahora, que quizás cuando se suba este video esté ahí guatita al sol, pero es que definitivamente voy a generar un photobook porque es una experiencia muy importante para nosotros. Entonces, creo que esto ayuda mucho a, eh, ¿cómo decirlo?, a darle más peso a las experiencias que estamos viviendo y que vamos a vivir. Otra cosa que menciona el libro es que no todos vamos a disfrutar de los mismos tipos de experiencias y eso es parte del autoconocimiento, del desarrollo personal. ¿Ya? No a todos les gusta, por ejemplo, viajar y eso es súper válido. ¿Ya? Pero también es verdad que la mayoría de las veces los viajes efectivamente son los que te generan este tipo de experiencias Mm. como más profundas. Y lamentablemente o no, generalmente las experiencias que más trascienden en la vida suelen ser las más caras también y las más costosas. Entonces, el tener consciente de eso también nos permite buscar ese equilibrio entre
no gastarse todo, o sí, que de hecho ahí hay una postura para más adelante bien interesante, y la otra también de mantener ese equilibrio. Entonces, no es fácil, no es fácil, pero ser consciente de cómo nosotros disfrutamos esa experiencia y si realmente es necesario que sean costosas o no, y en el caso que sí lo sea, es que hay que presupuestarlo inmediatamente. Ese es el punto. Yo creo que la Mm, clave a todo esto se resume haciendo una bajada en temas de presupuesto. Por ejemplo, exacto. yo los presupuestos, tengo un canal, un video en YouTube sobre presupuesto, los dividía en tres partes y una parte englobaba dos, y que básicamente son los costos basales de vida, por una parte, que es básicamente las cuentas básicas, etcétera. Después Mm, el costo discrecional, que es como el costo en gustos, pero del día a día, o experiencias de bajo presupuesto al final del día. Y de baja puntuación. Después hay un capítulo de cómo vamos categorizando la experiencia. Que no sé, pues mm, sería comer al restaurante, cosas por el estilo, el gasto hormiga, todas esas cosas que no son tan necesarias, pero las queremos hacer. correcto. Después yo lo tenía clasificado en otro ítem grande de inversiones, inversiones personales y familiares. Y dentro de ese ítem, inversiones personales y familiares, tenía como inversiones para la casa, tipo comprar un mueble que quiero comprar, y Mm, las inversiones en experiencia. Después de leer el libro lo separé, ¿ya? Pero básicamente el mismo concepto. Uno son presupuestar las inversiones para la casa, ya, comprar el juego de terraza, cosas por el estilo, que no son gastos recurrentes, se hacen una vez eh, y no es todos los meses, claramente. Y después está el mm, tema de experiencia. Y hoy día lo que correcto. estoy, y estoy en una negociación importante con mi señora acerca de cómo vamos a manejar este presupuesto. Mm, Porque el presupuesto es familiar. Y yo estoy empujando mucho a gastar una parte importante y reitemizar cosas para aumentar el presupuesto de experiencia. O sea, estoy dispuesto a bajar el costo basal de la casa, bajar el discrecional, con tal de aumentar el de experiencia. sí. Incluso ahí para que alguien lo piense, se la tiramos nomás. Oye, ¿por qué no bajar el monto invertido? No sé, pues si antes ahorraba el 20% solo para inversión, para el futuro, ¿por qué no bajarlo quizás a un 15% y dejar ese 5 restante para poder vivir Mm, experiencias que no me acuerdo si lo vamos a conversar más adelante, pero hay experiencias que deben vivirse hoy día. Y ese también es un sí. punto importante porque, bueno, después lo vamos a tocar en profundidad. Ese Entonces, es el dejar punto un 6, espacio. el capítulo 6 del libro. Ya, excelente. Ahí, ese es algo también que me remeció Mm, completamente. Pero en el fondo podemos presupuestarlo. O sea, no es necesario ser la hormiga que está pensando únicamente en el futuro, sino que también podemos apartar algo para hacerlo. Yo me acuerdo nuestro gran amigo Salvita, a quien le mandamos un saludo, cuando nosotros vendimos nuestra casa, él nos decía, oye, ya, pero sáquenle una colita a esa venta y hagan un viaje. Y yo, no, no, pero ¿cómo así? Este es parte del patrimonio y ese patrimonio se tiene que invertir y esa inversión el día de mañana, en algún momento, si es que mm, llega, nos va a costear esa experiencia. Pero claro, habían cosas que yo no estaba viendo, que después las empecé a considerar y efectivamente terminé justamente sacando esa colita para vivir una experiencia que es la que estamos viviendo ahora, que para mí es, pero es que muy importante. Y hoy día lo pienso y digo, qué bueno que tomé esa decisión, qué bueno que decidí no invertir ese dinero y decidí gastármelo en esta experiencia. Fíjate cómo cambia la sí, percepción po. cuando se te abre el mundo. Sí, es tremendo, porque yo también he vendido departamentos y he usado todo ese dinero para reinvertir, Ah, no dejando colas. Entonces, también a veces me lo cuestiono, sobre todo después de leer el libro. Oye, ¿hasta qué punto estamos sobreinvirtiendo? Porque más después había otro capítulo que habla, esto es un spoiler, capítulos más adelante, que es la capacidad de generación de ingresos a lo largo de la vida. sí. Ese es un temazo también que viene unos capítulos más adelante en el libro. Pero, claro, al final, lo vuelvo a repetir, es un libro que te remece en muchos aspectos y te hace cuestionarte. Hay algunas cosas que yo personalmente no le encontré tanto sentido, pero, o sea, que no se aplicaban tanto en mi caso, pero hay muchas otras que me remecieron hasta el tuétano. Mm, Bien. sí, totalmente, Claro. totalmente.
el capítulo que sigue es, bueno, ¿por qué morir con cero? Es el Exacto, capítulo que sigue en el libro. Y habla principalmente de el dinero como energía vital. Ya lo que tú mencionabas hace un ratito, de que nosotros para ganar dinero estamos sacrificando tiempo, o sea, estamos sacrificando energía vital. Entonces, si hacemos ese match al final del día, de que nuestro dinero lo intercambiamos en gran parte por energía vital, tenemos que en algún punto empezar a no usar esa energía vital para ganar dinero, sobre todo si nos vamos al dato estadístico de que el 85% de las personas no les gustan los trabajos que tienen. exacto, exacto. Bueno, aquí ya, bueno, ojo, que la tesis principal de este libro es que lo ideal es que el día que tú te mueras tengas cero dinero en tu cuenta y en tu patrimonio. Y eso implica que en algún momento empieza un proceso de, incluso de desinversión, que igual lo toca más adelante. Y ahí obviamente aparecen un montón de preguntas. Y él, bueno, nuevamente habla de este tema del todo el valor hora, que si tú te quedas con un patrimonio, significa que estuviste trabajando gratis en alguna cosa. Y cuando se lo plantea así es como, oye, estás trabajando en un trabajo que no te gusta quizás. Estás dejando de vivir experiencias con tu familia, con tus amigos. Y además vas a trabajar gratis. Es como que es como para charcherearte un rato. Claro. Entonces te invita a que lo pienses bien, lo analices y todo. Pero la principal objeción que aparece aquí es obviamente que yo no sé la edad a la que me voy a morir. Y eso nadie lo sabe, nunca vamos a saber, y por lo tanto, per se, es imposible vivir con cero. Y él te lo plantea, o sea, a pesar de que toda la tesis del libro se fundamenta en que ojalá el día de tu muerte estés con cero, es algo imposible de saber. Entonces, obviamente, lo que busca es que la tendencia a ese momento llegue a cero. Y existen, bueno, una cosa que me gustaría detenerme, y era el tema del trabajo, porque obviamente aquí se basa en que uno va a seguir trabajando a lo largo de su vida, va a ir generando mayores ingresos, mayores puestos, en algún momento va a jubilar, etcétera. Pero aparece un caso distinto que a mí me identificó mucho y es, oye, pero me encanta mi trabajo. O sea, quizá hay gente que le encanta, incluso alcanzada la edad de jubilación lo sigue haciendo, lo mantiene activo, Ujú. lo mantiene Sí. vivo, pero dice que incluso, o sea, si ese es el caso, estás en una ventaja porque disfrutas lo que haces, pero, y aquí es donde viene el punto que yo creo que, y de hecho lo conversamos, y es, ok, si te gusta lo que haces, ¿por qué no inviertes o gastas, en este caso, en cosas que hagan ese camino más placentero? ¿Ya? En lo que tú hablabas de la energía. Oye, ¿por qué no dedicar esa energía vital en algo que a ti te gusta, que te apasiona, y sácale la energía a las cosas que no te gustan? Y aquí yo voy a confesar algo y tiene que ver con el punto de la cocina. Cada vez que salgo de vacaciones, lo primero que yo pienso es, qué rico no tener que cocinar, weón. Qué rico poder comer lo que quieras sin tener que lavar la loza, sin tener que pensar en qué cocinar, eso que te atiendan, barra libre, buffet, todas esas cosas. Y cuando me di cuenta conscientemente de ese pensamiento, dije, este es un punto de dolor. Es algo que me molesta, que me disgusta, que me quita energía vital que podría estar usando en otras cosas. Y cuando lo concienticé, dije, a la vuelta de vacaciones, volvemos con la dinámica que nosotros teníamos de pagarle a alguien para que nos hiciera almuerzo con el fin de sacarme esa carga. Y esa decisión tiene un impacto económico, porque claro, hay que pagarle a esta persona, hay que comprar cierta cantidad de alimentos y eso no lo estoy invirtiendo. Pero puta, ¿qué más da? Si al final hay que disfrutar también el camino y cuando lo leí, lo concienticé y lo asemejé, dije, no, estoy puro leseando, po. Hay que hacer la vida más amena. Exactamente, exactamente. Concuerdo. También tengo aspectos domésticos en la casa que son puntos de dolor y que vale absolutamente la pena
invertir si es que son puntos de dolor. Sí. Claro. Ahora, volviendo al tema de la edad de la muerte, porque obviamente nosotros no sabemos, nos podemos morir hoy día, a los 85 años, a los 100 da lo mismo, no sabemos cuándo. Entonces, lo que plantea el autor también era, bueno, ¿cuáles son las expectativas máximas de vida que tienen las personas? Y ponía el ejemplo, una persona que había muerto, no sé, por los 120 años. Bueno, ¿cuál es la probabilidad de que uno llegue a eso? Entonces, establece un plan de gasto con una racionalidad y con una probabilidad de llegar a cierta cantidad de edad y hazte chequeo médico, evalúa tu edad celular, tu edad biológica, porque claro, tú no puedes tener 38 años tengo yo, voy a cumplir 39 muy pronto, em, pero edad biológica deben ser 80, no sé. Entonces, hay que medir esa parte como, como uno está, está también. Y en todos los capítulos más adelante de salud que son fundamentales. Pero Mm, tener conciencia, ese al final del día el tema, tener conciencia. Y para morir con cero, sin gastarse todo el dinero, no sé si me estoy adelantando algún punto, mm, se habla mucho del usar rentas vitalicias. Él plantea el usar rentas vitalicias, que básicamente en algún momento pasa por agarramos toda nuestra plata, separamos la porción de los hijos, etcétera, uno de los capítulos más adelante, y eso pum, a fondos de inversión que te van a entregar flujos mensuales y eso gástatelo completo. O sea, básicamente es la forma que el libro plantea de cómo gastarse todo sí. y de cómo tú mueres con cero al final del día. Porque tu Porque patrimonio está en una compañía de seguro y mm, tú tienes tu flujo y ese reviéntalo. Pero no tiene sentido seguir aumentando el patrimonio. Esa básicamente es la postura. eso, claro. Sí, porque el gran temor, de hecho, hay una frase que me gusta mucho que dice, el gran temor es seguir viviendo y no quedarme con dinero, que es un temor súper lógico, ¿ya? O sea, ¿qué pasa si yo me pongo a gastar todo mi patrimonio y resulta que después sigo viviendo 10 años y no me queda ni un peso? Claro que lo voy a Mm. pasar mal esos últimos años. Entonces, una de las opciones, la respuesta que él plantea es justamente este tema de la renta vitalicia. Oye, obviamente hay que hacer un análisis, un estudio, aquí sí una asesoría financiera es muy importante y decir ya, cuáles van a ser mis costos, cuánto necesito realmente para vivir y más o menos teniendo un número, tomo esa porción del patrimonio, la pongo acá y de esa manera me aseguro de morir con cero y que incluso si mi edad de vida se alarga, siempre voy a tener al menos lo mínimo para subsistir, ¿no? Entonces es una opción que hay que evaluar, que es interesante. Ahora, fíjate, cuando yo leí esa parte, dije, bueno, esto es muy parecido a las personas que buscan la libertad financiera a encontrar su número. Porque al Claro. final del día, cuando tú usas este mecanismo de tomamos el dinero y lo ponemos en una compañía de seguro, al final del día, que nos genere un flujo de caja, bueno, ese flujo de caja es el equivalente a los dividendos, por ejemplo, o esta tasa de retiro seguro que uno va teniendo, que era esta famosa regla del 4%, que en lo personal no me gusta mucho más la lógica de los dividendos y del flujo que te generen tus inversiones, pero Mm, pasa por ahí, pues si en algún momento tus flujos llegan a cubrir completamente tus costos de vida, eh, habrá que cuestionarse si seguimos ahorrando, invirtiendo, o si no empezamos a gastar todo. claro, Yo leía esa parte de que el planteaba y decía, bueno, esto es muy parecido a la libertad financiera. O sea, haz ese movimiento cuando alcances el número. claro. Sí, sí. Lo encontré muy, muy, muy parecido ahí. Fíjate que hemos mostrado una estadística bien interesante. Obviamente todo esto en Estados Unidos, allá se hacen miles de millones de estudios, pero decían que en general la gente cuando ya construye un patrimonio es muy lenta gastándose el patrimonio y generalmente Mm. la gente que fallece tiene un patrimonio, ¿ya? De hecho, las estadísticas mostraban que incluso en el año en el que tú falleces, los próximos 20 años se gastó solamente un 12% de ese patrimonio. O sea que el patrimonio 20 años después seguía vivo, llamémoslo así, ¿ya? Y un tercio incluso de esta aumentó su patrimonio. O sea, claro, imagínate, nosotros tenemos un dividendo que se va automáticamente reinvirtiendo y todo. O sea, incluso si yo llegase a fallecer hoy, ese patrimonio seguiría subiendo. Entonces, bien curioso porque yo creo que culturalmente, obviamente está
esa lógica de siempre invertir, construir este patrimonio, pero creo que nunca, o por lo menos yo nunca había escuchado esta mirada distinta que es empezar a desinvertir. Lo cual obviamente no es fácil, hay un montón de hábitos Claro, generados, hay muchos temores. Ahí menciona mucho los temores de la salud. Oye, cuando somos más viejos, somos más propensos a enfermarnos, a operaciones, a cirugías, que me caí, que me rompí no sé, la cadera, y todo eso también tiene plata, involucra dinero. Entonces, también ahí él plantea que una forma de resguardarse a esto es que dentro de ese costo de vida que uno tiene, tener seguros. ¿Ya? Que también lo encontré bien sí, interesante, porque uno quizás en nuestra edad no está pensando en esas cosas, pero ya obviamente cuando estemos mayores a lo mejor sí son cosas que podríamos considerar. claro, claro. Mm. Ahora, bueno, yo el tema de los seguros yo uso, tengo un montón de seguros porque creo que el mayor destructor de riqueza que uno puede tener es un cine negro personal. Claro, Una enfermedad inesperada, algún accidente, etcétera. Entonces, eso te puede costar, en Chile te puede costar mucho dinero, mucho dinero. ya. Entonces, mejor tener algunos seguros, creo yo, ¿vale? Em, pero vuelvo al punto de gastarse todo el dinero y del patrimonio, porque el patrimonio inexorablemente crece. A ver, te pongo el siguiente ejemplo. Como una persona que se compró una casa. El valor de esa casa va a ir subiendo a lo largo del tiempo, independiente de que las rentas no las estéis reinvirtiendo. Mm. ¿Vale? Porque quizás con esto es más fácil de explicar masivamente. Si nosotros compramos una casa, la construcción de patrimonio per se debería ser. Compramos la casa, si esa casa se termina de pagar, bueno, esa renta que estamos generando por esa casa, reinvertirla en otras cosas o quizás comprar una segunda casa. Con acciones lo mismo, las acciones entregan dividendos, las que entregan dividendos obviamente, y esos dividendos tenemos que ir reinvirtiéndolos de manera permanente. ¿Vale? Claro. Ahora, el punto es que el crecimiento patrimonial se va a dar igual aunque tú no estés reinvirtiendo. Por ejemplo, si los dividendos los empezamos a consumir, tu patrimonio igual va a seguir creciendo porque las empresas donde invertiste igual van a seguir creciendo, o el grupo de empresas, por lo menos, no necesariamente todas van a seguir creciendo, algunas morirán, otras no, pero tu portafolio en general va a seguir creciendo, pese a que no estés reinvirtiendo los dividendos. Entonces, para mí el punto de la construcción patrimonial es inevitable. Cuando llegas a cierto nivel de patrimonio, después el patrimonio se reproduce como las bacterias y no lo puedes frenar. Mm. Claro, frenarlo sería vendo las acciones y me consumo el dinero. Claro. Pero ahí volvemos al mismo punto. Dije, ya, ok, vendo las acciones. Supongamos que tengo 1.000 millones de pesos en acciones. Vendo las acciones. Si esa plata la pongo, por ejemplo, en depósito a plazo y empiezo a sacar X cantidad de plata, igual tengo que estimar cuándo es la edad de muerte. Eso. Ese es el punto clave. Porque no es Eh, lo mismo hacerlo ahora que hacerlo cuando tenga 65 años. Exactamente. O sea, tiene que haber una curva en la cual empieza a convenir la desinversión. Exacto, exacto. Pero Y de hecho el punto de la casa, igual yo lo planteé y dije, ¿a qué pasa si mi casa vale 300 millones, 400 millones? Porque claro, quizás la compré hoy día, vale 100, con el tiempo se fue valorizando. mm, Obviamente aquí vamos a sacar todo el efecto inflacionario porque ya se vuelve más complejo, pero para hacerlo simple. ¿Ya? ¿Y qué pasa si esa casa la vendo y tengo 65 años y estimo que mi edad de muerte es a los 85, tengo 20 años por delante? A ver, ya dividido en 20 años, dividido en 12, me da algo así como 1,3 millones, 1,5 millones mensual. Oye, ¿y qué tan descabellado es vender esa casa, irme a otro lugar y arrendar, por ejemplo? Y a lo mejor de esa manera, efectivamente, termino consumiéndome ese patrimonio. Porque, claro, no sé, puede ser una forma. y ahí vienen, bueno, los otros temas. ¿Qué Sí, pasa con los hijos? Que es uno de los capítulos del libro. Porque exacto, efectivamente eh, hay muchas personas que es natural. O sea, yo también pienso, si yo tengo hijos, voy a querer dejarle mi patrimonio a los hijos. claro, ¿Vale? O sea, para mí el concepto de flujo, yo no me imagino en lo personal, y yo lo digo incluso como chiste, pero es verdad, yo las acciones que estoy comprando se las quiero dejar a mis tataranietos y en algún momento de mi vida agarrar los flujos y gastarlos todos. O sea, reinvertir cero, 100% de la inversión y quizá algunas desinversiones puntuales. Pero correcto. no me imagino liquidando todo el patrimonio,
Pues tampoco No, quiero que pues, mis hijos partan de cero. es, Entonces, es difícil, sobre todo es para nosotros que estamos en este camino, que hemos generado una cultura, unos hábitos. Es muy difícil imaginarse ese escenario. claro, yo creo que el mensaje del libro, básicamente, desde ese punto de vista es, o yo lo tomé así, es, oye, dale importancia a las experiencias, date cuenta que los recuerdos que tú vas a generar a lo largo de tu vida son las cosas que te van a acompañar durante mucho tiempo, te van a generar nueva experiencia, y ve tú qué haces tú con tu patrimonio para financiar eso. Lo que no deberíamos hacer es, me muero con una cuenta bancaria tremenda, con un montón de activos, con un montón de flujo, viviendo una vida que no me gustó por miedo. Yo he conocido muchísimas personas, personas mayores, que tienen una situación financiera espectacular, mucho dinero, y que no lo gastan. Y principalmente estas personas son personas que heredaron, Mm, viudos o viudas de alguien que generó mucho patrimonio. claro, Y como no saben generar patrimonio, les da miedo gastarlo. correcto. Una tía abuela era así. Mm. Vivió No, sí, con mucho miedo a gastarse el dinero, murió con una muy buena situación, pero no se gastaba el dinero y era en parte porque no lo sabía generar. correcto. No, sí, es un tema de harto para debatir. Bueno, justamente el capítulo 4 profundiza mucho en ese, el tema de cómo gastarte ese dinero y la forma que plantea para poder derribar esta objeción que es, oye, ¿cuándo me voy a morir? Bueno, en Estados Unidos, como siempre, hay calculadoras que estiman más o menos cuál podría ser la edad si es que tú mantienes un cierto estilo de vida. Y eso también es bien importante entenderlo, y es que, ok, sacando un accidente, un evento fortuito que podría acabar con nuestra vida hoy día, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo mantengo mis hábitos de sueño, de estrés, alimentario, de ejercicio, bajo todas esas variables, cuándo más o menos podría ser mi edad? Esto mi esposa lo tiene, pero clarísimo. ¿Ya? Ella es médico y siempre le hace este tipo de preguntas a sus pacientes. Oye, ya, ¿cuáles son sus hábitos? Bla, 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 ¿cuáles son las condiciones? Y les dice, oiga, de hecho, con los que tiene más confianza, le dice, oiga, y si mantiene esos hábitos, ¿por qué mejor no se compra un cajón? Porque es así, pues. Es Sí, inevitable que cuando tenemos malos hábitos, esa edad se va a cortar. Y de claro. la misma manera, cuando nosotros tenemos buenos hábitos, quizás podemos alargar o postergar esa vida. Y eso, yo creo que con la estadística, la información que hay, es posible cuantificarlo, obviamente no 100% exacto, pero son variables que nos pueden llevar a ese número. ¿Ya? O Y lo concientizarlo. bueno sí, y lo bueno de llegar a ese número es que ya uno se puede empezar a planificar. Porque aquí hay una pregunta que a mí me gustó mucho y que una vez la escuché también. Y es, Álvaro, si yo te dijera, suponte tú que a ti te faltan 500 millones para obtener esta independencia, libertad financiera ya, pero total, así, Absoluta. máximo. Yo te digo, compadre, yo te doy esos 500 millones ahora. ¿Usted lo aceptaría? Puta, claro, te voy a decir que sí, Obvio. pero tiene una trampa, tiene una condición. Y es que vas a vivir solamente una semana más. ¿Lo aceptaría? Bajo ningún punto de vista. Bajo ningún punto de vista. Entonces, ahí uno se da cuenta de que este dinero no es la meta, no es lo más importante, sino que el tiempo de vida que nos queda pesa mucho más a la hora de tomar nuestras decisiones. Entonces, claro, nosotros hoy día estamos bordeando los 40 años y por lo tanto las decisiones que estamos tomando hoy día las estamos pensando porque creemos o pensamos que vamos a fallecer quizás en unos 40 años más. Pero es muy distinta a las decisiones que uno toma cuando ve que esa fecha de término está más cerca. Y creo que tendemos a olvidar eso y es bien importante. Sí, absolutamente. Mm, Absolutamente. O sea, yo en mi cabeza no pienso yo creo que es el gran temor que tengo en mi vida es la muerte. Yo sí, lo hablo mucho esto con mi señor. Yo tengo mucho miedo a la muerte, en parte porque siento que me faltan, que si miro para atrás, me junto con San Pedro con quien sea que me vaya a juntar, miro para atrás y que me pregunten, bueno, ¿qué hiciste? Bueno, trabajé.
De Claro. repente me tomaba vacaciones, iba a ver los pececitos de colores, pero trabajé, lo único que hice fue trabajar. Mm, sí, Entonces, claro, no se muere quizás con algunos ceros en el bolsillo, eh, pero ¿y? pero Y ahí están, claro. y este concepto que no toca en este libro, pero lo hemos conversado en otras partes, que son los distintos tipos de riqueza. Está la riqueza económica, la riqueza en tiempo, la riqueza en salud, la Mm, riqueza en relaciones personales. O sea, cómo está tu vida en una serie de aspectos y no solamente desde el punto de vista económico. El clásico ejercicio de coaching que se llama la rueda de la vida, sí, donde básicamente se cuantifican los distintos aspectos, son 8 aspectos al final, y uno dibuja una rueda y al final tú te das cuenta cómo estás. Y en mm, muchos casos no es una rueda, sino que es una estrella, con algunos puntos muy buenos y otros puntos que son un desastre. exacto. De hecho, mira, bueno, ya muchos lo han escuchado, los que nos siguen. Yo tuve una experiencia personal que justamente me hizo cambiar todo y fue el tema de la enfermedad que tiene mi señora. Entonces, claro, fue como, obviamente fue un balde de agua fría, hubo que asimilarlo, aceptarlo, hubo un duelo, depresión y todo. Pero fíjate que ese regalo que la vida nos entregó significó justamente replantearse muchas cosas, porque oye, ya, ok, puedes seguir invirtiendo, Mm. puedes seguir esperando a que en algún momento tenga esa libertad financiera al 100%, pero ahora salió un cuestionamiento que está siempre por delante y es, ¿y qué pasa, por ejemplo, si tu esposa fallece en un año más, en 5 años más, en 20 años más? Bueno, créeme, yo te lo digo así, si a mí me dan una fecha de término, es que yo vendo todo y me voy a vivir la vida con ella. Y me importa una raja la independencia financiera, los Obvio. dividendos, todo, porque hay cosas que para mí personalmente son mucho más importantes que el dinero. Y claro, no lo veía antes porque nunca me planteé esa posibilidad. Y el libro justamente lo que hace es invitarte a plantearte esa posibilidad, que por ejemplo en algún momento los padres ya no van a estar. Chuta, quizás habrá Mm. gente que no está ni ahí con sus padres, pero oye, hubo muchas experiencias que no pude vivir con mi padre y que quizás las pude haber vivido antes si es que no hubiese estado tan obsesionado con invertir. ¿Ya? ¿Y qué va a pasar con los padres a futuro? Entonces, cuando uno le plantean esta posibilidad, que quizás no va a pasar o se va a demorar mucho tiempo, cambia las decisiones que tomamos. Entonces, en el fondo, este capítulo, el cuarto, habla de esto, es plantéate una posibilidad y empieza a tomar decisiones en base a esa fecha de término, ¿ya? Y calcúlala, ahí habrá formas de estimarla y créeme que tus decisiones van a cambiar en función de esa fecha de término. Sí. ¿Y qué pasa con los hijos? Capitulazo. Capítulo 5 del libro. ¿Qué pasa con los hijos? Exacto. Claro, una de las principales objeciones que aparece cuando plantea este tema del morir con cero y es el consumirse el patrimonio, es ya, pero yo le quiero dejar a mi hijo eso. Y empieza este cuestionamiento. ¿Qué pasa con tu hijo? Bueno, lo que él plantea, Bill Perkin, él plantea la opción de que tú efectivamente le entregues algo a tus hijos, le dejes una herencia, pero que no se la dejes cuando mueras, sino que déjasela antes, cuando el dinero va a tener un mayor impacto en sus vidas. Y ahí el impacto es bien subjetivo, ¿ya? Porque claro, si lo pensamos lógicamente, ya, más o menos en qué edad más o menos uno tiene hijos, como entre los 28 y 33, dependiendo Por ahí. obviamente de cada situación. Obviamente cada situación es particular, pero generizando más o menos por esa edad. Ya, si Dejémoslo en la 30. esperanza de vida, Dejémoslo en 30 para 30 para cerrar. cerrar. Ya, supongamos que yo más o menos fallezco a los 80, que sería una edad más o menos estimada dependiendo de mis hábitos y todo. Significa que mis hijos van a tener más o menos 50 años. Pregunta, tu hijo, o una persona a los 50 años está en el pic de su vida laboral, Mm. generalmente ya creció, ya tiene su situación resuelta, probablemente, insisto, todo esto estamos hablando en probabilidad. ¿Qué impacto puede generar una herencia en ese momento? Quizás no mucha, ¿ya? Pero él plantea
por ejemplo, que por qué no entregar ese patrimonio o ese dinero antes o Antes, esas experiencias antes, cuando van a generar un mayor impacto. ¿Ya? Y fíjate claro, que ahora que lo vemos en retrospectiva, mi suegra, bueno, mi señora hija única, y ella efectivamente aplicó este concepto de entregar la herencia antes, en vida. Y lo hizo en el momento en el que yo creo que tuvo más impacto. En la etapa, por ejemplo, en la que eres joven profesional, donde te permite, por ejemplo, pagar deudas de estudio, donde te claro, permite dar un empujón inicial de comprar tu casa, de dar un pie, donde nos sirvió, por ejemplo, para enfrentar este tema de la noticia de la enfermedad. Y yo creo que, sin saberlo ellos, bueno, a ella le heredaron un capital que generó un impacto, pero súper grande en su vida. En vez de que hubiese tenido que esperar años y haber sufrido quizás o pasado penurias durante esta época, y una vez que ya está todo resuelto, que llegue ese dinero. Entonces, me hizo mucho sentido desde el punto de vista del impacto económico, porque hay otros puntos que plantea sí. también. No, sí, claro, sí, efectivamente hay edades en las cuales recibir una herencia tienen mucho más impacto que otras. Por ejemplo, recibir Mm. una herencia a 1 año de edad tiene cero impacto. O sea, los cabros chicos o a los 5 años no tienen idea de nada. A los Claro, 18 años se van a gastar la plata en trago. A los 22 también, en un caso muy, en muchos casos. Pero hay cierto. ciertas edades en las que las personas ya tienen ciertos niveles de madurez y que las herencias tienen mayores impactos. Y yo creo que efectivamente son como a menos los 30 años. Cuando las personas Mm. están viendo oye, me voy a ir a comprar mi casa, tengo que juntar el pie, que el pie es un desastre juntarlo, porque es carísimo, un 20%, etcétera. Entonces ahí las herencias tienen, o partes de las herencias tienen mayores impactos que otras cosas. Em, Claro. Porque claro, si efectivamente, si yo muero a los 85 años y mi hijo tiene, bueno, ya voy por cerca de los 40, así que no va a hacer caso, pero en la media, una persona que tuvo un hijo a los 35, a los 30 años y muere a los 85, su hijo tiene 55. 20. O Claro, sea, mira. su situación económica en parte ya la tuvo que haber resuelto durante mucho tiempo. Igual son los momentos más difíciles, cuando te estás comprando tu casa y tienes los hijos chicos. Exacto. Porque como se dice en Chile, el kilo de guagua es caro. Todos mis amigos que tienen hijos dicen, oye, es carísimo tener hijos. Mm. Yo no lo sé, ¿vale? Pero muchos dicen, no, es que es muy caro tener hijos, que hay un montón de cosas que gastar, no hay energía, etcétera. Entonces, efectivamente, esos son los puntos donde teóricamente las herencias tienen mayor impacto, no cuando ya tienes la vida resuelta. ¿Eh? Es bien interesante. Y no solamente desde el punto de vista económico, sino que también habla del impacto emocional y de las experiencias con los hijos. ¿Por qué? Porque uno generalmente tiende a pensar que la herencia es algo monetario, pero fíjate que existe algo que se llama legado y el legado va mucho más allá del tema económico. Claro, Y, por ejemplo, lo que él plantea acá tiene que ver con los recuerdos que tú generaste con tus hijos, hablando justamente de los dividendos de la memoria. Entonces, ¿por qué voy a esperar a fallecer para que mi hijo tenga el dinero, para que empiece a construir memorias, quizás en las que yo no voy a estar como padre? ¿Verdad? Entonces, él plantea el hecho de, oye, también tú puedes gastar ese dinero antes en experiencias que sean significativas para tus hijos, que se las puedas compartir antes. O incluso parte del legado es también quizás no trabajar de más para conseguir más dinero y abultar más este patrimonio y y tiene más dejar tiempo. tiempo con ellos. Y yo creo que, bueno, a mí me caló muy profundo porque yo con mi papá tuve ese conflicto, que sentía que estaba muy ausente. Él siempre me decía que siempre quería darnos lo mejor, pero siempre lo vio desde el punto de vista económico y Claro, nunca lo vio desde el punto de vista del afecto, de quizás qué recuerdos tengo yo con él. Yo con mi padre tengo muy pocos recuerdos porque, claro, estaba constantemente luchando y trabajando. ¿Ya? Entonces, en retrospectiva lo veo y me hizo mucho sentido. ¿Mm? Porque hay muchas personas o muchos hijos que de repente no tienen recuerdo con sus padres porque estaban solamente trabajando para generar dinero. Y claro, ahí nos hace cuestionar sobre qué es lo que estamos dejando realmente. sí, sí.
es delicado ese punto. Ahora, Sí, seguí mentalmente haciendo la matemática y, por ejemplo, si una persona recibe herencia a los 30, eso implica que el que está heredando en vida tiene 60, más o menos, en esta relación de 30 años, claro. ¿vale? O sea, el papá de 60 ayuda a su hijo de 30. El tema es, a los 60 años, ¿qué porcentaje de la población tiene su vida resuelta? Porque, lamentablemente, o sea, a ver, a los 60 años, en Chile, las personas todavía Mm, no están en edad de jubilación. Las pensiones son bajas. Entonces, ese momento óptimo teórico, las, los padres tampoco están en una situación, por las razones que uno, o sea, podemos elucubrar sobre 50 razones de por qué eso pasa. Yo sí, creo que una de las importantes es baja educación financiera, pero en general, los padres tampoco tienen una situación que puedan heredar mucho a sus hijos, porque también eso implicaría una merma económica muy importante para ese papá, que quizá él no se puede sostener en parte porque estuvo usando mucho tiempo para, o sea, mucho dinero para criar a los hijos, etcétera. Entonces, hay un aspecto bien relevante de lo que tomabas el libro y que dije, bueno, creo que esto es muy atingente precisamente para los padres que tienen una situación económica tremendamente abultada, sí, pero creo que no se aplicaba a la media, por lo menos de la realidad chilena. Quizá en Estados Unidos pueda ser distinto. claro. No, no creo que muy distinto, pero pudiese ser distinto. Y yo creo que el mensaje iba para ahí. Bueno, obviamente también hay que ver para quién está escrito el libro. Sí, sí, de hecho al inicio del libro él plantea que este Mm. libro no es para gente que está luchando por subsistir, sobrevivir, Claro, está abarrotado en deuda, no, es para alguien, yo diría que más como la gente que ve este canal, alguien que quizás ya tiene su sí, situación financiera controlada. No, no vamos a decir que es millonario ni nada, pero controlada. sí, sí, Mm, porque ese punto dije, claro, efectivamente a mí me hace mucho sentido lo que plantea el libro, pero no creo que sea aplicable a la inmensa mayoría de la sociedad que creo que está en una situación lamentablemente distinta. eh. Eh, No, en ese caso no, no va a haber herencia que dejar. Claro, claro, De hecho, creo que ahí, creo que un buen legado en ese caso puede ser incluso sacarle las preocupaciones a los hijos, porque pasa también en algunas situaciones donde los hijos se hacen cargo de los padres. Y sí, eso más o menos coincide con esa edad. O sea, imagínate hacerte cargo de tus propios hijos, estar en un momento donde estás empezando y además hacerte cargo de tus padres, claro, es súper pesado para el hijo en este caso. Entonces, una forma que uno podría de alguna manera heredar algo es sacándole esa carga de, oye, hazte cargo de mí y yo con el patrimonio que ya construí, en vez de morir con un patrimonio, a lo mejor saco, uso eficientemente ese patrimonio para hacerme cargo de mí y le quito esa carga a mis hijos. También es claro, una visión que quizás no todos nos planteamos. Imagínate estar en una situación súper estresada donde te haces cargo de tu hijo, de tus padres, y después resulta que en 20 años tus padres se mueren y te llegó un turro de plata y es como, puta, por qué ahora? claro. No, que ahí lo que termina pasando es que la mayoría de las herencias que se dan son casas, po. O sea, los papás vivían en una casa, Claro. fallecieron y se hereda esa casa al final del día. Mm, Ese es como el grueso de lo que es la herencia y sí, básicamente uno le puede decir a los papás, ¿saben qué? Váyanse de la casa o los papás no se van a ir de la casa a otra parte para vender eso. Además, es la casa de los recuerdos, hay un montón de factores sí. que son emocionales ahí y que impiden como salirse de esa casa. Mm, Yo lo veo, por ejemplo, en la casa de mis abuelos paternos. ya. Mi papá son 5 hermanos. Murió mi abuelo el año 2013 y mi abuelita murió el 2015, 2016. Y esa casa nunca se vendió. Y esa casa es la casa de los 5 hermanos y donde se hacen las reuniones familiares, etcétera. Hay uno hoy día que vive allá, pero permanentemente se están juntando y es la casa donde todos crecieron y es donde se generan los recuerdos. Sí, Entonces, también me pasó en un momento leyendo el libro y dije, bueno, ¿qué pasa en el caso de mis abuelos? ¿Qué pasa con esa casa, con esa posible herencia? Esa casa tiene mucho dividendo de los recuerdos. claro. Es invendible. Quizás los nietos el día de mañana, que somos como 20,
podríamos decidir vender, Mm. pero, o sea, y ese ya no es tema ahí. Eh, Entonces, Correcto. por eso el libro tiene, a mi juicio, muchas cosas que remecen, pero hay otras cosas en las que personalmente no estaba tan de acuerdo. Pero creo que es un libro que todas las personas deberían leer, todos los que están viendo estos canales, que obviamente les interesa, me imagino, eh, una gestión más activa del dinero, que tiene una mayor conciencia de la preocupación de eso. Leer este libro les va a servir muchísimo, muchísimo para tener una visión más amplia. Y de hecho, bueno, la tesis principal de este capítulo es no esperes a que te mueras para dejarle la herencia a tu hijo, si es que puedes, sino que hazlo antes. ¿De qué manera? Puede ser monetaria, dejando una parte del patrimonio. Él habla de una edad óptima, según él, más o menos de suficiente madurez mental y tampoco que ya tengas la vida resuelta, que va entre los 26 y 35 años. Ahí más o Claro, menos plantea que es un buen momento como para dejar una herencia monetaria. Y plantea también, deja experiencias de la memoria, o sea, vive experiencia con ellos, haz viajes, apóyalos quizás no sé, pues en esto de irse a Nueva Zelanda a sacar, oye, hijo, bueno, yo te hago, vive la experiencia, eso también es parte del legado. Esa es más o menos la tesis central, obviamente ahí el caso a caso va a variar. Y fíjate que ese mismo capítulo lo vincula con otro tema que tiene que ver con las donaciones. Porque también pasa que de repente, ok, a lo mejor yo no voy a tener hijos y no voy a tener a quién heredar. Y ahí es donde entra, por ejemplo, las donaciones. Y la tesis es la misma. ¿Para qué tengo que esperar a morir para dejar un legado financiero, una donación para gente que quizás lo necesita hoy día? O sea, no sé, pongo un ejemplo extremo que estamos viendo, el tema del incendio aquí en Viña del Mar. Oye, ¿para qué voy a esperar 10 años, 20 años para dejar ese dinero a alguien, siendo que esa gente lo necesita hoy? O sea, si yo tengo la capacidad y quiero hacer eso, a lo mejor podría, no sé, desinvertir algo y a lo mejor entregarlo hoy día. Ese dinero va a generar un mayor impacto hoy que en 10, 20, 30 años más. No es fácil tampoco porque en 20, 30 años más van a haber otras situaciones que igual van a necesitar ese claro, dinero, pero también es un punto de vista interesante. En el fondo, la tesis central de este capítulo es entrega eso cuando genera un mayor impacto. Y ese mayor impacto, lo más probable es que sea mucho antes de la fecha en que tú mueras. claro, claro. Y ese punto es relevante el tema de las donaciones porque hay una tendencia marcada en que las tasas de natalidad van disminuyendo. Entonces, Ah, sí. es muy común que hayan, no sé si es muy común, pero es mucho más probable hoy día encontrar personas del rango etario 35-40 años que no tengan hijos y que no quieran tener hijos y que están pensando en la acumulación de patrimonio. Entonces, está ese match. Bueno, ¿qué va a pasar con ese dinero cuando esa persona fallezca? ¿Quiénes van a heredar ese dinero? Esto, para esa persona podría tener mucho sentido el morir con cero, pero también el tema de las donaciones, la filantropía. La filantropía es súper importante, creo yo, y en otros países está mucho más desarrollada la cultura de la filantropía, donde se dona a causas muy particulares, cáncer, pobreza, etcétera. En Chile Mm. no está tan, yo diría en Latinoamérica, no es- lo que yo conozco por lo menos, no está tan desarrollada la filantropía per se, sino que el dinero se hereda a los herederos, valga la redundancia, pero no hay mucha filantropía, que al final es cuestionable, o sea, es decisión de cada uno si decide o no donar esa parte. Sí. Creo que Y de cada hecho, uno... ¿Mm? ahora que lo mencionas, me acuerdo que en el libro decía algo también importante, y era, cuando tú te mueres, ese dinero pasa a manos de alguien que tú no sabes, que quizá, incluso si tú dices voy a donar a tal, pero ¿quién toma las decisiones de ese dinero? La va a tomar cualquier persona, la persona que esté en ese momento. ¿Cómo sabes tú si hay algún corrupto en esa organización? En cambio, cuando tú estás en vida, tienes el poder y el control de decidir de qué manera y a dónde va a ir ese Claro, dinero. Entonces, también te da un grado de decisión, siendo que cuando ya mueres, ya fue, ya, pues ya no hay control sobre esas decisiones. Igual es un punto, o sea, hablando del punto de la filantropía. sí. No, tremendo, tremendo.
Bueno, estos son los 5 primeros capítulos del libro. Quedan Así 5 es. más. Próximo video, próxima semana, seguimos por tema de tiempo para que no sea un capítulo tan extenso. Continuamos con los 5 capítulos restantes. ¿De qué se tratan los otros capítulos? El capítulo 6 es de equilibrar la vida, salud, dinero, tiempo, donde hay unos triángulos básicamente que uno tiene que definir. Aquí hago un spoiler. Cuando somos muy jóvenes, 20 años por ejemplo, lo más probable es que no tengamos dinero, pero tengamos mucho más tiempo y mucha mejor salud. ¿Qué tipos de experiencias podemos vivir ahí? Yo hoy día no me iría ni por si acaso. Yo hoy día mochileo en hoteles, pero a los 20 años podríamos dormir en una tina. Da lo mismo. Los viajes a la playa con los amigos, cabaña para 6 personas, 25 metidos adentro. Cosas por el estilo. ¿Quién no lo hizo? ¿Vale? Entonces, ¿qué experiencias tienes que vivir acerca de tus distintas etapas en tu edad? Es el capítulo 6. Em, Después, categorizar el tiempo de tu vida en cubitos. Ese es el capítulo 7 que es súper importante. ¿Qué experiencias podemos ir teniendo hoy día? El 8 es conocer tu cima, o sea, básicamente en qué momento podemos empezar a desinvertir. Se habla ahí. El capítulo 9 es sobre la valentía de tomar ciertas decisiones en la vida. Incluso tiene que ver con emprendimiento y cosas por el estilo. El capítulo 10 lo dejamos para el otro también. Pero eso es básicamente los capítulos que se vienen en la segunda parte de este episodio de YouTube. Que tenemos que ponerle un nombre a este podcast. Ahí Tiene que, déjenlo en los comentarios alguna idea. sí, a mí me gusta las inversiones nunca duermen. Gusto personal. Ahí, ¿qué nombre le pondrían a esto? Sí. Y cuéntenos también qué opinan de estos primeros 5 episodios. ¿Están de acuerdo? ¿A alguien quizás le remeció algo, le hizo sentir algo o no están de acuerdo en absoluto? Cuéntenos para que todos tenemos distintas visiones este es un libro que da para conversar y filosofar, así que Sí, háganoslo sí. saber aquí abajito. Porque hay mucho contrapunto. Este es un libro que yo imagino, Víctor, que nos deberíamos juntar con unas piscolas a conversar de este Totalmente. libro. Totalmente. Un abrazo grande, que esté muy bien. Nos vemos en el próximo. Chau, chau.